y tú todo lo haces perfecto, Señor. Te damos las gracias, Señor amado, porque en todo momento nos instruye, Señor, para que podamos tener sabiduría, Padre Santo, para que podamos conducirnos en tus caminos conforme a tu plan, conforme a tu propósito, Señor amado. Y en este momento, Señor, te pedimos que seas tú hablándonos, Padre, que sea tu palabra ministrándonos, Señor, que sea su poder, Padre Santo, glorificándose en nuestras vidas y sobre todo que sea usted hablando a su pueblo, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te damos la gloria y la honra, Señor amado. Amén. Pueden tomar sus asientos ahí You donde may now están. have a seat. Y el tema de hoy, And today's Yes. topic niños ven is y going to nos be hacen. children see, children do. Y no sé cuántos de ustedes han visto a los niños como cuando uno hace una cosa, ellos van y lo repiten. And I don't know if you've seen children go ahead and see what people are doing and repeat what they're doing. Y cada vez que uno intenta hacer una cosa, los niños ahí van detrás de uno imitando. And whenever we try to do something, there goes the children imitating us. Y el Señor me ha venido hablando mucho sobre los niños. And the Lord has spoken to me a lot about the children. Y yo le estaba preguntando al Señor de qué hablar hoy. And I've been asking the Lord on what to speak of tonight. Y el Señor me trajo esta palabra de lo que me había estado viniendo hablando sobre los niños. And He spoke to me about this word over the children. Porque cada vez que oramos por los niños o los adolescentes, Because whenever we go ahead and we pray for children or the teens, siempre se siente como un quebrantamiento. you always feel that breaking down. Y es que hoy en día nosotros podríamos pensar And it's nowadays we could go ahead and think que como avanza la tecnología y como avanzan los tiempos sería más fácil criar un niño. that as technology and time advances, that it's going to be easier to raise a child. Pero nos damos cuenta que los tiempos se hacen muy difíciles. But we come to realize that the times make it more difficult. Y entonces uno dice, wow, pero deberían ser más fáciles las cosas. And we would think, wow, it'd be easier to do these things. Pero la realidad es que hoy en día nuestros hijos tienen alcance a tanta información But the truth is that our children nowadays have the reach of all this information. tienen al enemigo bombardeándolos constantemente con tantas cosas They have the enemy constantly bombarding them with all these things que nosotros como padres tenemos que estar pendientes de ellos. that us as parents need to be looking over them. Porque Dios ha formado la familia, nos ha dado los hijos Because God has formed the family and has given us our children con un propósito. with a purpose. Sabemos que los hijos son una bendición para los padres We know that children are a blessing to the parents y que las familias componen un núcleo muy importante en lo que es la iglesia. and that the families make that in the church. Entonces, los hijos son importantes. So therefore the children are important. Los niños en general, ya sean hijos nuestros o no, son importantes Children in general, have it not be our children, are still en nuestra important. iglesia. Y vamos a ver Proverbios 22:6, Let's go ahead into Proverbs. que nos dice la palabra que debemos instruir al niño en sus caminos, en los caminos de Dios. Which says we need to instruct our children in the path of the Lord. Dice la palabra, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Start children off on the way they should go, and even when they are old, they will not turn from it. ¿Qué significa esto? And what does that mean? Que nosotros como padres tenemos que instruirle la palabra a los niños. That us as parents have to instruct the children to the word. Nosotros como padres Us as- tenemos que enseñarles Us as parents, we need to teach them cuál es el camino correcto. what is the correct path. Porque el mundo les va a enseñar cuáles son los caminos por los que deben ir según el mundo. Because the world will show them its path. Pero nosotros que hemos encontrado a Dios sabemos que el mejor camino es el camino de Dios. But we who have found Christ know that the best path is in Christ. Y si nosotros no les enseñamos a ellos que los caminos de Dios son los mejores caminos para sus vidas, And if we don't show our children that the path of Christ is the best path to go, el mundo se va a encargar de decirles, the "No, world will take charge of. vamos a las discotecas, Let's go to the clubs. métanse en drogas, Let's get into drugs. métanse en una cantidad de cosas que sabemos que son malas para ellos." Getting involved with things that we know we shouldn't. Y tal vez se puede poner a pensar, And maybe you could begin to think,
¿qué tiene que ver todo esto con la palabra de Dios? What does all of this have to do with the Word of God? ¿Por qué afecta tanto eso? What does it affect so much? Vemos que en las familias, We see that in the families, cuando los que tienen hijos, ¿verdad? those who have children, Cuando hay una situación que está pasando en la casa con los hijos, whenever there's a situation at home with the children, como padres muchas veces sufrimos. as parents, we suffer. Por ende, la familia sufre. The family suffers. Y cuando la familia está sufriendo, And when the family is suffering, muchas veces la familia no puede desarrollarse the family cannot go on de la manera que debería. the way that they should. Muchas veces aquellos que han sido llamados para un propósito A lot of the times, those who have no been called for a pueden purpose, enfocarse en ese propósito. ¿Por qué? they can't focus in that purpose. And why? Porque las cosas están mal con los hijos. Because things are going wrong with the children. Porque las cosas están mal con la familia. Because things are going bad within the family. Entonces eso nos desvía Therefore, that redirects us de los planes de Dios. from God's plans. Y por eso es que es importante que nosotros le demos la importancia And that's why it's important to give it the importance a lo que es el núcleo familiar, of what is that family a lo que son los hijos, and what are the children a lo que son los niños, and what are kids. porque no solamente son los hijos que nacen de nosotros, And it's not only about the children that we give birth son to, todos los niños que están en casa, but it's all the children that are at home, en esta casa espiritual, por decir así. in the spiritual home. Porque, bueno, esta es nuestra casa espiritual, ¿verdad? Because this is our Y spiritual si home, esta es correct? nuestra casa espiritual, todos los niños And if this is our spiritual home, then all the children son nuestros niños, ya sean sobrinos, primos o lo que sea. is our children. Pero los niños vienen a ser importantes para nosotros, ¿verdad? And that means the children have to be important to us, correct? Hace un tiempo yo escuché una frase muy famosa. And a while back, I heard this phrase that was very famous. Y digo famosa porque la he escuchado mucho. And I say that it's famous because I've heard it a lot. Y dice, los hijos se pierden en la casa. That say children get lost within the home. Y esta frase me quedó haciendo como resonancia en mi mente. And that phrase just stuck in my head. Y comencé a pensar, ¿qué significa eso? And I began to think, what does that even mean? Y un día, pues orando, el Señor me comenzó a hablar, a ministrarme sobre esto. And one day praying, the Lord began to speak to me. Y me decía el Señor, eso significa And that's what he said. This means que a veces los hijos están en casa, that sometimes our children are at home, pero son desconocidos para los padres. but they're unknown to the parents. A veces como padres no sabemos qué es lo que le pasa a los hijos. Sometimes us as parents, we don't understand what's going on with our children. Pueden estar pasando por una depresión They could be going through depression, y nosotros ni nos damos cuenta. and we don't even realize it. Pueden estar pasando por un momento de aflicción en los que ellos se sienten desesperados They could be going through a moment of affliction, y nosotros no lo sabemos. and we just don't realize it. ¿Por qué? And why? Porque muchas veces no los conocemos. Because a lot of the times we don't really know them. A mí me dio risa hace poco And it was funny because just que mi hermana me estaba visitando that my sister was visiting, y uno de nuestros niños, el mayor, and one of our kids, the oldest one, está en esa etapa en la que de adolescentes que quieren estar solamente en sus cuartos, is in that phase where they only want to be alone and in their que rooms, quieren estar solamente en el teléfono. and they only want to be on their phones. Y entonces me dice mi hermana, ¿y tu vecino? And my sister comes and tells me, and your neighbor. Y me quedo pensando, ¿y cuál vecino? And I was thinking, what neighbor? Y luego digo, el grande. And I say, oh, the big one. Y de verdad, a veces los niños como que fueran vecinos nada más de nosotros en nuestra propia casa. And it's true that even our kids could be neighbors in our own home. Y eso me puso a pensar, wow, la verdad es que muchas veces llegamos a ese punto. And it made me think that we could really get to that point. Y espiritualmente es importante que nosotros tengamos una conexión con nuestros hijos. And spiritually, it's important for us to have that connection with our children. Porque, como decía antes, Why? Like I said before, el mundo les va a ofrecer muchas cosas. the world will offer them many things, Todos los deleites que quieran. everything that it wants. Pero si nosotros estamos atentos, But if we're paying attention,
hay menos posibilidades de que el enemigo va a poder alcanzarlos It's less of a possibility for the enemy to y capture them destruirlos. and destroy them. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a saber por qué tenemos que orar. Because now we're going to know why we need to pray, Nosotros vamos a saber por qué tenemos que interceder. that why we need to intercede. Vamos a saber cómo hablarles. We're going to know how to speak to them. Nosotros en la casa con nuestros niños Us at home with our kids, tratamos de como analizarlos, por decir así. we try to analyze them. Entonces conocemos las personalidades de cada uno. So we understand each of their personalities. Entonces sabemos cuando uno de ellos ya hizo algo, So we already know that one of them did something, ya sabemos. we just know. Cuando pasa algo en la casa, ya sabemos quién pudo haber sido, When something happens in the house, we just know who did it, basado en las personalidades de ellos. based on their personalities. Y cuando miramos a alguno que anda medio como triste o que no está como normalmente, And whenever we see them a little sad or how they ya usually are, nosotros sabemos que tenemos que preguntarles qué es lo que está pasando, indagar. we already know that we need to ask them what's going on. Pero requiere muchísimo But it requires a lot. conectar con ellos It's to connect with them para que ellos puedan tener la confianza de hablarnos a nosotros como padres so they could go ahead and confide in us as parents y que podamos corregirlos a tiempo. and that we could correct them in time. Como dice la palabra en Proverbios 13:24, And how in the Word of God it says in Proverbs, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. whoever spares the rod hates their children, but the one who loves their children is careful to discipline them. Ese versículo a mí a veces me chocaba, And this verse, sometimes I didn't really like it. porque personalmente a mí me da un dolor ponerle una mano a mi hija. Because personally, it hurt me to put hands on my daughter. Especialmente cuando estaba más chiquita. And I started when she was a little smaller. Yo decía, ay no, yo la miraba y la miraba con los ojitos así chinitos y cachetona. I wouldn't want to do it because I'd see her with her little Y yo eyes. decía, no, no. And I would say, no, I'm just not going to do it. Pero a veces me decían, tienes que corregirla. But I came to think I need to correct her. Y yo tuve que entender que sí, que a veces toca corregir. And I came to understand that we do need to correct. Y no soy partidaria así de darle golpes a los niños y eso. And I'm not for hitting the kids or anything. Pero de vez en cuando, y como muchas veces lo han predicado y como lo dice la misma palabra, And a couple of times, in the same way the Word of God has said it, una nalgada a tiempo hace mucho. every now and then does a difference. A spank. It does something sometimes. Hace algo a veces. So, a veces es necesario corregirlos de esa manera, And sometimes it's necessary to correct them in that manner. pero sobre todo es necesario corregir lo que nosotros miremos que ellos no están encaminándose bien. And we need to understand also that we need to correct if they're not walking correct. Entre más pequeños As the smaller they are, es mejor la corrección, the correction is better. porque cuando están más pequeños Because when they're smaller, reciben la corrección they receive that correction y están como que más flexibles en recibir esa corrección. and they're a little more flexible in receiving it. Pero cuando los hemos dejado y ya están más grandecitos, But as we let them and they get older, es bien difícil a veces. it's a lot harder. Personalmente, me pasa con mi hija, con la chiquita, Personally, it's happened to me with my youngest daughter que yo digo que es chiquita, pero ella se cree que es más grande que yo. that I say she's little, but she thinks she's bigger than Y me. bueno, y las que la conocen saben la personalidad que tiene ella. And the ones that know her personality. Y yo antes la dejaba que contestara mucho. And before I used to let her talk back. Y yo la dejaba porque pienso de que los niños deberían de tener la libertad de expresar su mente, And I would let her talk back because I believe that the children should have the liberty to express their de minds, expresar sus sentimientos, to express their emotions, para que ellos se sientan en confianza con nosotros so they could confide in us, y que puedan abrirse y contarnos cómo se sienten. so they could open up and speak on their feelings. Porque cuando los reprimimos desde pequeños en sus sentimientos, Because when we hurt their feelings, o cuando por todo les decimos que está mal, que está equivocado, or if we say that they're wrong for everything that they say, sin realmente escuchar lo que ellos piensan, and if we really truly listen to what they think, cuando ellos ya están grandes, when they're bigger, muchas veces
no quieren ir a contarnos las cosas A lot of the times they won't want to come tell us this stuff porque tienen miedo a que les digamos está mal, because they're afraid for us to tell them that they're wrong, porque tienen miedo a que los corrijamos. because they don't want to be corrected. Entonces hay como que saber cómo decir las cosas, ¿no? So we need to learn how to say the things, Porque obviamente queremos que ellos vengan a nosotros y que los podamos corregir, because we know that we could go ahead and correct them, pero no queremos que tengan miedo de la corrección que vayan a recibir. but we don't want them to be afraid of our correction. Entonces, como les decía, a mi hija yo, bueno, a veces la dejaba que se expresara mucho. So as I was saying, I would let my daughter express herself a little too much. Y entonces, recientemente llegué a un punto en el que dije, yo creo que la dejé mucho, And recently I came to the point where I came to the realization I let her too much, porque la niña se expresa suficiente. because she expresses herself a A lot, veces se expresa de más. and sometimes she does it way too much. Y por una parte me gusta, And by one part, I like it, porque cualquier cosa que le pasa, because whatever happens, viene corriendo y me lo cuenta. she comes running to me to tell me. Cualquier cosa que ella, como ella se siente, Whatever she feels, viene y me lo cuenta. she comes and she Por expresses it esa misma libertad de expresión que tiene, pero with that same liberty that she has. también tiene que haber un límite, ¿no? Porque tienen que saber respetar también las autoridades. But there has to be a limit, because there also has to be knowledge on respecting Deben authorities, saber respetar a nosotros como padres to learn how to respect us as parents, y entender los límites de cuándo está bien contestar y cuándo no. and understand the limits of when it's okay to talk back and when it's not. Y volviendo al tema principal, And going back to the main topic, es muy importante que nosotros como iglesia estemos atentos and it's very important that us as a church are attentive de cómo están los niños, of how the children are doing, de cómo están los adolescentes, of how the teenagers are de doing, cómo se sienten, of how they're feeling, de cuáles son las batallas que pelean, what are the battles that they're facing, de cuáles son las cosas por las que tenemos que orar por ellos, what are the things that we need to pray for, que podamos estar pendientes de bendecirlos, that we are going to be blessing them, que podamos estar pendientes de ir a la palabra y decirles, mira, recibe esta palabra, so we could go ahead and go to the word and give them that blessing, para que Dios pueda seguir expandiendo su reino. so God could continue expanding his kingdom, Y sobre todo, and para over que everything, Dios pueda, so that God may para que Dios pueda llevar a su iglesia al propósito. to take his church into purpose, Porque si nosotros no lo hacemos, because if we don't do so, el mundo lo va a hacer. the world will do it, Y nuestros hijos se van a perder en el mundo. and our children are going to get lost in the world. Y los niños, en lugar de envolverse más en los caminos de Dios, And instead of getting into the path of God, se van a ir al mundo. they're going to go into the world. Y pues no queremos eso, ¿verdad? And we obviously don't want that. Queremos ver generaciones de jóvenes, We want to see generations of youth, generaciones de niños generation of children sirviendo al Señor. serving the Lord. Queremos que esos pequeños retoños que van saliendo We want to see that these little ones that are coming out un día crezcan one day grow up, y que sean ellos los que lleven la palabra de Dios al mundo. and let it be them taking the word of God into the world. Porque, vaya, los que estamos viejos, bueno, yo no me considero tan vieja, Because me considero joven todavía, pero bueno, los que estamos ya como que entrando en edad, I'm sorry, the ones that are already a little older, los que estamos nosotros ascendiendo en edad, as we're we're moving up in ascending age, pero estamos descendiendo or al mismo descending tiempo. at the same time. porque nos vamos haciendo viejos Because as we get older, y las cosas que podemos hacer quizás ahorita, and the things that we could do now, no las vamos a poder hacer en ¿qué? En 30, 40 años. we won't be able to do it in 30, si 40 Dios- years. Si Dios nos regala vida. If God gives us life. Y son las generaciones que tenemos ahora de niños, de And it- bebés, de jóvenes. And it's generations of children and teens. Ellos son los futuros pastores. They are our future Son los pastors. futuros evangelistas. They are the future Son evangelists. los futuros profetas. They are the future prophets. Son los futuros apóstoles. They are the future Pero apostles. ¿cómo lo van a hacer si no han sido instruidos en la palabra But de how are they Dios? going to do it if they haven't been instructed into the word of God? Entonces,
debemos instruirle a nuestros hijos la palabra. Therefore, we need to instruct them into the word. Que en lugar de sentir que los caminos de Dios son como dicen, un estorbo, Instead of feeling that the path of the Lord is just a que burden, sientan amor para hacerlo, let them feel that love to be in it. que sientan que es agradable servir al Señor, Let them feel that it is good to serve the Lord. que sientan que están haciendo algo grande Let them feel that they're doing something big. y sobre todo que ellos puedan sentirse parte And overall, to be part of something del propósito de Dios de expandir su palabra that's in the purpose of God and expanding His word. y que más personas puedan llegar a obtener la salvación de Dios. And that more people could obtain the salvation. Porque al final del día, esa es la meta, Because at the end of the day, that's our goal. que más personas puedan ser salvas. That more people could find that salvation. Y para nosotros como padres es una bendición que podamos ver a nuestros hijos servir. And us as parents, is a blessing to see our children serving. Y la palabra de Dios nos dice que cuando nosotros And the word of God tells us that when we, ponemos como quien dice la base firme, then we put that firm foundation, ellos simplemente van a seguir, they're just simply going to follow. porque van a seguir nuestros pasos. Because they're going to follow our footsteps. Y aunque por un tiempo ellos, por decir así, pueda parecer que se han perdido, And maybe by one time they might seem like they got ellos lost. no van a estar lejos de la mano de Dios. They're not going to be far from the hand Aunque of the por un Lord. tiempo ellos estén confundidos en el mundo, Although sometimes they may be lost Dios in the va a world, llegar y los va a rescatar porque ellos están en las manos de Dios. the Lord will come and rescue them because He is in their hands. Nos dice la palabra en Salmos 37:25. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. I was young and now I am old, yet I have never seen a righteous forsaken or their children begging bread. Si nosotros hacemos el fundamento, If we go ahead and make that foundation, nuestros hijos van a poder estar firmes en la roca que es Jesucristo. our children will be firm in the rock that is Pero Christ. depende de nosotros. But it all depends on us. Depende en que nuestros corazones sean justos para el Señor. It depends on our hearts being righteous for the Lord. Porque mire lo que dice la palabra, lo que decía, no he visto justo desamparado. Because it says, I have never seen a righteous forsaken. ¿Y qué significa la palabra justo? And what does the word righteous mean? Significa, por traducción de Google o según Google, dice, resumiéndolo en una frase, se podría decir, in one phrase we can say, que ser justo es ser leal y devoto That being righteous is to be devoted and loyal a lo que el Señor estableció. in what the Lord has established. Es vivir para hacer la voluntad de Dios It's to live to do the will of God y permanecer fieles a Él y sus intereses. and stay faithful to Him and His interest. Si somos justos, If we're righteous, nuestros hijos nunca van a mendigar. our children will not be begging. Y no solamente carnalmente, And not just carnally, sino espiritualmente. but spiritually. ¿Por qué? Porque cuando ellos se sientan tristes, And why? Because when they feel upset, van a recibir abundantemente They're- el amor de Dios. they're going to receive that love of God. Porque cuando ellos se sientan confundidos, So whenever they feel confused, ellos van a saber a quién acudir para que aclare sus mentes. they're going to know who to reach out to bring that clarity. Porque cuando ellos sienten que el mundo los atribula, Because when they feel that the world ellos is, van a saber quién es quien los sostiene. they're going to know who is the one sustaining them. Y obviamente las añadiduras, And obviously what is given, que son las bendiciones que ellos pueden recibir, that it is the blessings that they're going to receive, que es dependiendo de lo que nosotros estamos plantando, that is depending on what we're planting. como dije anteriormente, es una añadidura. Like I said, it's a given. Pero sobre todo van a tener a Dios en sus corazones. But over everything, they're going to have the Lord in their hearts. Van a tener aquel que respalda, They're going to have that He who backs them up. van a tener aquel que pelea sus batallas. They're going to have He who fights our battles. Y nosotros And us, vamos a tener paz. we're going to have peace. Porque vamos a saber
en qué manos ellos están. because we're going to know in whose hands they're in. Así que realmente solamente les quisiera incentivar So today I'm just coming to tell you para que sigan instruyendo a los hijos que tengan en los caminos de Dios, to continue instructing your children, que no se cansen, that you don't get tired. aún si los hijos tal vez en este momento no están viniendo a la iglesia porque han dejado de venir, Even though your children may not be coming right now because they just no se stopped. cansen de seguirles hablando de Dios. Don't get tired of speaking to them of the Word Y of para God. aquellos que todavía no tienen hijos And for those who still don't have children, y que en el futuro los van a tener, and in the future will have them, instruyanle la palabra de Dios desde chiquitos. instruct them to the Word of God. Enséñenle a amar la obra del Señor. Teach them how to love. Y lo más importante, no nos cansemos de orar. And the most importantly, No don't get solamente por tired los of praying. nuestros, sino por todos los niños de cada iglesia, por todos los niños de todas las familias. And not just our children, but the children in every church and every family. Y oremos siempre por las generaciones, And let's pray for the generations, por aquellos que van a seguir adelante, for those who will continue moving forward, llevando las buenas nuevas a todas las naciones. bringing the good news to all the nations. Así que con esta palabra los dejo y So I leave you with this word tonight. yo sé que cada quien tiene, como dicen, sus pruebas y sus tribulaciones. I know that all of us have our trials and our Pero en tribulations. esta noche, si usted puede orar por los niños de casa But if tonight you could go ahead and pray for the children of this house y orar por sus hijos, presentárselos al Señor una vez más, and pray for your children and present them to the Lord, vamos a hacerlo juntos. let's do it together. Los voy a invitar a que se pongan de pie I'm going to invite you to stand up. y vamos a orar por todos ellos. Vamos a pedirle al Señor que sea Él cubriendo a cada niño, a cada joven, y que sea Él haciendo su voluntad en sus vidas. Señor amado, te damos las gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú nos haces ver, Padre Santo, el camino correcto. Gracias, Señor amado, porque cuando nosotros necesitamos sabiduría, Padre, vienes tú, Señor amado, y nos la das. Porque en los momentos, Padre Santo, que no sabemos cómo instruir, Padre Santo, a nuestros hijos, Señor amado, usted nos ha dado su palabra para poder instruirlos, Señor. Y en este momento, Padre Santo, vamos presentando a cada niño en esta casa, Señor. Vamos presentando a cada joven, Padre Santo, en esta casa y pidiéndote, Señor amado, que los tengas en tus manos, Señor. Pidiéndote, Padre Santo, que guarde sus corazones. Pidiéndote, Señor amado, que guarde sus mentes, Señor. Que todo lo que el enemigo quiera poner, Padre Santo, en sus mentes, ya sea confusión, ya sea tristeza, ya sea desesperación, ansiedad, Padre Santo, sea usted reprendiendo, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Y que sea usted obrando, Padre Santo, en cada uno, Señor. Que sea usted, Padre Santo, guardándolo, Señor amado, para ese plan, para ese propósito. Bendiciones. En este momento yo sé que Dios tiene un mensaje direccionado hacia tu necesidad. Si tú abres tu mente y tú abres tu corazón, Dios te va a hablar claramente a través de la palabra que hoy se va a predicar. Así que simplemente deja que el Espíritu Santo te dirija, porque Dios te va a hablar directamente. Abre tu mente y tu corazón y tu vida y vas a ver la gloria.